Amigos, bienvenidos a Hay que Decirlo con Jorge Incerni. Les agradezco nuevamente el que estén con nosotros. Un programa muy especial hoy. Yo sé que me encantaría que hubiese muchos estudiantes de medicina viendo nuestro programa de hoy. Me encantaría que muchos médicos, no importa los años que lleven en la medicina, pudiesen ver el programa de hoy, porque entre los temas que vamos a tocar nos podemos identificar tanto el médico como el paciente en un momento dado en tu vida. Los médicos diariamente, nosotros los pacientes, pues cuando hemos tenido que asistir para recibir alguna ayuda médica por alguna condición que tengamos. Para esto nos acompaña el doctor Iván Figueroa Otero. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Sé que, no tengo la menor duda, esto va a ser una experiencia, el programa de hoy. Estoy convencido. El doctor ha escrito un libro que se llama Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida. Colgados. Colgados. Vulgar. Bien vulgar. Los colgados en la Universidad de la Vida. Vamos a estar hablando cuál es esa Universidad de la Vida y quién es el que nos da esas notas, que nos pone como colgados, como dice usted. Lo vamos a estar discutiendo en nuestro programa de hoy. El doctor Figueroa es cirujano pediátrico, comenzó su carrera como cirujano, luego se especializó nuevamente en cirugía pediátrica y esa ha sido su práctica. Ya no la tiene, ya no está como cirujano y actualmente ejerce con la acupuntura. Sí, medicina integral. Un cambio grande, doctor. Sí, bien grande. Así como cambió el ser humano, también cambió el especialista. ¿Y a qué se debe eso? Yo creo que es un proceso natural. Yo me sentí muy orgulloso de lo que yo hice como cirujano pediátrico. Creo que hice un buen trabajo y mi reputación fue buena. Introdujo muchos cambios en Puerto Rico en una época que se hacían falta. Y llega el momento en que uno siente que ha acabado el proceso porque empieza. Y entonces hay otras necesidades que como ser humano uno tiene internamente. Y yo creo que esas necesidades me llevaron a buscar otras alternativas. Yo sentía que tenía que participar más integralmente del proceso médico. Sí, pero una cosa rara, porque entrenado en la medicina tradicional y como cirujano, que requiere pues unos estudios muy extensos, ¿no? Ser internistas primero, después cirujano y después pediátrico, etcétera, etcétera, que termine con acupuntura. Yo me encuentro bien contento y lo que estoy haciendo con la acupuntura, me siento tan orgulloso de lo que hacía como cirujano pediátrico. Yo no me encuentro que yo tengo amigos míos que han dicho a personas, ay, qué pena que el doctor Figueroa abandonó esa carrera tan buena y como está desperdiciando ahora su tiempo en esa rama. Eso dicen, pero yo no me siento que estoy desperdiciando. Y mis pacientes que se están mejorando tampoco sienten así. Usted ve los resultados, sí, los cuales le comprueban que también, es una decisión. Jorge, también tiene que recordarte que yo cumplo 70 años en este año. Yo no soy un niño. Y el proceso, uno tiene que salir adelante. Y la cirugía de niño es bien dedicada. Y el tiempo que uno tiene es muy poco para uno. Y en esta etapa de la vida yo estoy buscando también un poco de mejor calidad de vida. Así que eso. Y los resultados que ha visto al día de hoy le dan la misma satisfacción que cuando estaba como cirujano pediátrico. Correcto. Me siento muy orgulloso. Además que recuérdate que yo toda mi vida estaba compartiendo con el doctor Norman González en una actividad social que tuvimos este weekend y yo estudié naturopatía hace muchos años como un ejercicio para comprobar lo que estaba en esa época naciendo en Puerto Rico, que se criticaba mucho. Y yo criticaba mucho ese movimiento, pero yo como ser racional me gustaba comprobar qué era lo que estaba pasando, así que estudié naturopatía. Y en ese grupo inicial, que estaban todos estos grupos de personas desconocidas, yo estudié. Y en ese proceso yo aprendí que había mucho que aceptar en naturopatía que nos podía ayudar. Y fui con el propósito de denigrarlo. Así que con esa actitud fue que yo aprendí. Pero esa es la actitud que hoy en día, lamentablemente, ¿verdad?, tienen algunos médicos y profesionales de la salud que tienden a mirar la naturopatía como
es una alternativa que está ahí y no le dan la fuerza que tiene, no les reconocen los resultados que tienen. Precisamente, eso es una de las luchas del doctor Norman González Chacón. Se me viene a la mente una frase bíblica bien importante, en la parte final que pronuncia Jesús: perdona a los que no saben lo que hacen. Y el problema es que es ignorancia, porque opinan sin estudio. Y si tú no estudias, no puedes opinar. Así que aquellos que critican la acupuntura, la medicina alternativa sin estudiarla, son ignorantes. ¿Sabe que usted es una excepción a la regla? No, son muchos como yo. Yo no creo que haya tanto, porque yo he ido a médicos y usted le menciona a un médico que se va a estar tratando cualquier situación que usted tenga con medicina alternativa, suplementos naturales o acupuntura, y te dicen: muchacho, tú estás loco. Mira, los resultados de nosotros están escritos, los resultados están ahí. Yo estudié esto 15 años. Hay un movimiento bastante grande, especialmente en los médicos que llevan más tiempo, lo que hacen es que ellos le mencionan, en vez de medicina alternativa, le dicen medicina integral. Entonces integran ese conocimiento a su práctica por las razones que tenga y aprenden. Pero ya hay muchas personas. Yo he influenciado a unos cuantos colegas míos dando conferencias. Yo doy la conferencia de acupuntura y les enseño conceptos integrales. Y yo creo que hay movimientos que se están abriendo. Obviamente están los extremos en todas las ramas. Hay individuos que nunca son recalcitrantes y nunca van a cambiar. Me está curioso que usted me diga que estamos viendo eso cada día más, y específicamente en médicos que llevan muchos años ya en la práctica han realizado de que está ocurriendo, está ocurriendo. Y la juventud, que nosotros en Puerto Rico estamos un poco atrasados, no todas las escuelas, pero en Estados Unidos ya la mayoría de las escuelas de medicina tienen departamentos de medicina integral o medicinas alternas, como para introducir al estudiante en el concepto de que aprendan que existe eso, no para educarlos en eso, pero para que sepan que sus pacientes van a estar expuestos y porque sus pacientes la usan. Y ya eso está bastante aceptado en el sistema americano. Aquí en Puerto Rico todavía hay un atraso. Por ejemplo, la UPI, la Universidad de Puerto Rico, donde yo vengo, de hecho yo traté de hacer eso, pero el movimiento de introducir esto ha sido muy difícil, mucha resistencia. Esa es la misma resistencia que tuvo el doctor Norman González Chacón cuando empezó con su cruzada de la naturopatía. Sí, pero pasa que él empezó en una época bien temprano. En esa época estaba muy fuerte la cosa. Pero siempre tiene alguien que comenzar. Sí, eso fue una época bien difícil, yo me recuerdo. En aquella época era muy difícil entender ese concepto. Para mí fue difícil entenderlo hasta que me metí a estudiarlo. Doctor, ya que estamos hablando de esto, yo le voy a hacer el siguiente planteamiento. El estudiante que sale, ya no es estudiante, el graduado de la escuela de medicina, me gradué hoy, me dan el título, soy doctor, pasé la reválida y todas las cosas. ¿Usted considera a ese individuo completamente preparado para enfrentarse a la realidad de la vida de la sala de emergencia esta noche a las 12 de la noche en el centro médico? Ellos están muy bien entrenados a bregar con toda la patogenia aguda que se encuentra en una sala de emergencia. Están perfectamente, tienen un conocimiento vasto de la tecnología, los métodos para salvar, retener, estabilizar la vida humana. Pero se encuentran muy deficientes para entender lo que está detrás de la experiencia de ese ser humano que está enfermo y la experiencia de los familiares que lo acompañan. Ahí es que estamos cojos. Explíqueme. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos educan a tratar síntomas y enfermedad. Y somos expertos, pero somos hasta el último electrón de cómo tratar la enfermedad, pero no entendemos lo que es enfermar desde el punto de vista emocional y espiritual en un ser humano. Y eso nos hace falta a los médicos aprender a todos. Por eso usted escucha, y yo lo escucho y estoy seguro que los amigos televidentes se pueden identificar con esto que voy a decir, que muchas veces pues las personas van a las salas de emergencia por la razón que sea y llega el momento que tú dices: ay caramba, si me dieran un poquitito de cariño para ayudarme a pasar esto. Sí. O sea, porque soy una camilla más, soy un número más, ay, le duele, sí, le duele a todos los que están aquí. A lo mejor no es tanto el dolor, es demuéstrame
con una palabra, con un gesto, de que mi presencia aquí, por la razón que sea, es importante para ti. Y que tú me vas a ayudar a mí a sobrellevar esta situación. Esa es una realidad del tratamiento de emergencia. Y tenemos que justificar y perdonar la situación, porque yo trabajo en esa emergencia, nuestros colegas, tanto enfermeras, enfermería y médicos, es que trabajan tan arduo, tienen un horario tan fuerte y trabajan continuamente con tanto estrés que llega el momento que se embota uno. Por eso hay que rotarlo. Antes se rotaban porque es que se embota uno. Eso es como cuando uno trabaja en la guerra, en el frente de guerra, no hay tiempo para esas cosas. Entonces, lo que hacen es muchas veces que ponen personal que rotan específicamente para hacer esa función. Y traen algún personas, enfermeras que tienen libertad, o traen un psicólogo que rota por el proceso, ayudando en esos componentes. Y a veces se compensa de esa manera. Pero ese embotamiento puede ocurrir. Gracias a Dios que en la mayoría de los casos, y hablo por mi experiencia, ¿no? No yo como paciente, sino llevando a otras personas, siempre aparece un ángel guardián. Siempre hay una enfermera. Y hay enfermeras. Un enfermero que están llenos de amor. Exacto. Aparece este médico lleno de amor. Aparecen las excepciones que nos ayudan a sobrellevar la situación. Los buenos samaritanos. Bueno, continuamos, amigos, después de esta pausa. Amigos, continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Iván Figueroa Otero. Y como dije al principio del programa, él ha escrito este libro, Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida. No los colgados, los colgados en la escuela de la vida. Y ahora vamos a estar entrando a hablar de un poco de cada uno de los capítulos del libro. Obviamente se nos haría imposible. Tendríamos que hacer un programa con cada capítulo, les garantizo, y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Doctor, voy a coger un capítulo al azar aquí para que lo desarrollemos brevemente, porque me gustaría cubrir la máxima cantidad posible. Seguro, vamos a tratar. Tenemos una hora, parece mucho tiempo, pero nos daremos cuenta de que la hora es un chiste. Aquí hay un problema, que aquí la hora es más corta que en el resto del universo. Aquí tiene un capítulo, el capítulo 4, que dice: el nombre de Dios es tan grande que no me cabe en la boca. Las experiencias que nos separan, el origen de las discrepancias religiosas. Bueno, ese capítulo nace de mi propia preocupación y mi confusión en mi proceso personal espiritual, de cómo uno escoge el proceso del camino hacia Dios. Entonces me confundí porque había tantas visiones diferentes, aparentemente discrepantes, de cómo llegar a Dios, y religiones, y sectas, y movimientos, en todo el mundo, no solamente el cristianismo versus otras religiones, y eso para mí fue una pugna. Y me recuerdo, después de muchos años, yo estoy cogiendo una clase de Biblia, pero más la parte del Viejo Testamento. Y entonces el maestro o la persona que está guiándonos en ese proceso estaba hablando del concepto de que en la Biblia hay muchas maneras de mencionar el nombre de Dios en el Viejo Testamento. Creo que hay 60 y pico, no me recuerdo el nombre, si con un error me perdonan los teólogos, pero hay 60 y pico formas. Entonces tienen varios significados, Yahvé es uno de ellos famoso, y cada nombre tiene un significado especial o un poder. O sea, está el Todopoderoso, el Salvador, el Misericordioso, el Sanador, tienen una cualidad. Entonces, qué interesante estaba eso, pero decía el maestro que hay un nombre escrito que da origen a todos los otros nombres de Dios, pero que ese no se pronuncia, porque para la tradición hebrea era un pecado o un sacrilegio pronunciar ese nombre. Y yo decía, oye, qué raro está eso. Entonces, ¿qué uno hace? Le pregunto al profesor, si yo quiero hablar a alguien de ese Dios que da origen a todos los otros. Y él me dijo, es bien fácil. Tú lo que tienes que decirle es aquel que el nombre es tan inmensamente grande que no me cabe en la boca.
Porque lo que quiere decir es que cada vez que yo pronuncio el nombre de Dios, yo lo tengo que adaptar a mi propia necesidad personal, como yo lo entiendo en mi corazón, que no es malo. Pero entonces yo estoy hablando de mi Dios. Y mi prójimo quizás hable de un Dios un poquito diferente al mío en su corazón. Y el de él no es mejor que el mío, ni el mío es mejor que el de él. Los dos son igual de buenos. Pero entonces el error del ser humano es que en la experiencia religiosa personal, que es bien válida, que uno se siente tan contento, que uno diga, esta es la verdadera versión de Dios. Y cuando hacemos eso, achicamos a Dios y hacemos muchos dioses a mi imagen y semejanza. Entonces, no seguimos aprendiendo porque la grandeza de Dios es tan inmensa que nunca para. Yo lo que puedo hacer es compartir la mía con la de mi prójimo y oír la de él y crecer los dos en la experiencia de Dios. Por eso es que el nombre de Dios no me cabe en la boca. A veces se complica más, doctor, porque hay gente que menciona el nombre de Dios y son los dueños absolutos de ese nombre. Bueno. O sea, lo que yo diga en nombre de Dios es la verdad y la realidad. Si tú no lo comprendes, sigue estudiando y sigue aprendiendo porque ya yo llegué. A mí hay gente... Y eso es bien alguien me dijo en Facebook, que yo tengo una página sobre esto, me escribe un hombre muy intencionado. Me dice, yo no sé por qué usted escribe ese libro, para eso tenemos la Biblia. Entonces yo le contesté con mucho amor, fíjate, eso es correcto. De ahí es que yo saco gran parte de mi información. Y yo le digo, y si tú estás tan lleno de amor que tú no necesitas mi libro, Dios te bendice, estás bien. Amén. Pero hay gente que quizás este libro los ayuda a volver a la Biblia y buscarle un nuevo significado, que no la están leyendo. Entonces, yo no puedo opinar de la Biblia porque no soy un sacerdote o soy un reverendo. No, yo creo que sí. Este es el problema, que hay personas que se adueñan de eso y pues a veces hacen que otras personas nos sintamos como que, caramba, no voy a hablar porque yo no tengo tanta información, tanto conocimiento, y esta persona, de la manera que se está expresando, pues es dueña de Dios, es dueña de la Biblia, de la palabra de Dios, y todo lo que tú digas te lo vas a girar a través de eso, a través de su boca, como dice el doctor, de la boca de esa persona. Pero no vale la pena discutir con otros seres humanos, porque ¿quién tiene la razón de la palabra de Dios? Lo que tenemos que decir es, por las acciones los conocerás. Y entonces yo evalúo a los seres humanos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Muy bien. Eso es bien importante hoy en día y me provoca una sonrisa, pero no es de sarcasmo. Es que yo veo tanta gente que dicen, yo soy cristiano, yo soy bien religioso, dependiendo de que son católicos, protestantes, la religión, la iglesia que vayan, yo soy cristiano, y se llenan la boca, pero sus actuaciones no aparecen en la Biblia en ningún sitio. Sus actitudes no aparecen, pero sin embargo les gusta llenarse la boca y dicen que el espíritu, no sé cómo, decir yo soy cristiano. Eso me da un standing, eso me da una posición, eso es un reconocimiento de mí para mí, porque validez no tiene ninguna. En el libro yo entro un poquito en detalle de esas visiones limitadas y porque a los hombres nos engañamos. Cometemos el error de malinterpretar la amplitud del amor de la Biblia y de los libros religiosos que existen. Es que lo queremos malinterpretar porque es mucho más amplio. El amor de Dios nos da la opción del libre albedrío en su máxima capacidad. Yo llamo y digo que el libre albedrío es el mejor regalo de amor que Dios nos da, pero nos da una corresponsabilidad. Yo tengo que saber cómo yo uso mi libre albedrío. ¿Lo uso en el amor o lo uso en el individualismo y en el egoísmo? Entonces yo digo que somos, en ese libro, que podemos ser co-creadores de cielos o de infiernos. Entonces después le echamos la culpa de Dios de lo que nos pasa. Y ese es el error, porque Dios te permite usar el criterio del amor como tú quieras. Voy a otro capítulo. Cuando el ser aprende a mirar al universo con los ojos del espíritu, el corazón solo ve amor. El reencuentro de nuestras naturalezas en la mesa de negociaciones
el corazón. Ese es el concepto de que de ahí nace la capacidad de uno perdonar todo lo que vemos alrededor de nosotros. El mensaje, uno de los mensajes más importantes de la Biblia es el perdón. El encontrar esa capacidad de perdonarnos y perdonar al prójimo. Y tener esa capacidad de perdonar 7 veces 7 y que nos perdonen 7 veces 7. No solamente que perdonemos, que nos perdonen. Yo siempre debemos empezar por nuestro perdón. Y yo digo a mis pacientes que Dios tiene una memoria bien cortita en cuanto a esas cosas. Porque en el amor no existe rencor, ni envidia, ni exigencia, ni recompensación de las acciones que ha hecho. En el amor simplemente existe amor y paciencia, tolerancia, porque sabe que siempre el hombre va a recapacitar con el tiempo y la paciencia. Te perdono, pero no olvido. Pues eso es típico. Esa es la humanidad de nosotros. Pero el perdón en realidad no tiene límite en el proceso. Pero tenemos que aprender que para perdonar tenemos que perdonarnos nosotros y aceptar el perdón de nosotros de las cosas que hemos hecho. Y como no existen seres perfectos en este universo, que tire la piedra que te libre de pecado. Yo le puedo decir a usted y a los amigos televidentes que yo conozco el perdón. Y yo he perdonado a personas que créame, que los llevo en el corazón con mucho amor porque me trataron de hacer tanto daño. Y tú sales ganando. Definitivamente. Tú sales ganando. Y cuando le digo a usted que las perdoné, porque son unas féminas, cuando le digo a usted que las perdoné, no me queda un ápice de duda en mi corazón ni en mi espíritu de que es un perdón real. Porque no saben lo que hacen. Yo no creo en la maldad absoluta. Yo creo en la falta de conocimiento del amor. Si tú estás ignorando lo que es el amor, pues actúas en el opuesto. Oye, ¿verdad? Eso es verdad. Estas personas en realidad carecen de amor. Yo le llamo los mal amados en ese libro. Está ahí ese término. Los mal amados. Mira, los mal amados son aquellos seres que en la Biblia Jesús los llamó los pobres de espíritu. A quien él iba a buscar primero eran los ignorantes, los marginados, porque eran los mal amados. Esa gente no tenían esperanza. Eso lo estamos viviendo en Puerto Rico nosotros. Están en nuestros caseríos, están en los puntos de droga. Están en la gente que maltratan, los nenes chiquitos que maltratan o abusan sexualmente cuando son pequeños. ¿Cómo se sienten esos seres? Mal amados. Ellos no saben lo que es el amor, no tienen esperanza y por lo tanto no saben darlo. Esos seres en el futuro, si alguien no los ama, no van a poder amar a nadie. Ni se van a dejar amar. Y después usarán tretas y cosas en contra de otros seres humanos, como tú viste. Por esas razones, son mal amados. Es verdad, solamente le hago le agrego un comentario. Lo vemos en los residenciales, pero también lo vemos en las urbanizaciones. En los niveles más altos. De acceso y todo pero, este tipo pero de cosas. No quiero encajonar los a más personas. Que me dan compasión son los que están en los residenciales. Que no porque son los menos talentos. Recuerda que en la Biblia decía los talentos. Se le da talentos a muchos, pero mientras más talentos se le da, más se le exige. Pero esos son los que menos talento tienen. Hay veces que se hace a propósito para que no protesten. Acabo de descubrir algo bien interesante. Tal vez esas personas, y lo realizo ahora, doctor, lo que carecen es de amor. ¿De amor? Bendito, y yo las perdoné. Ahora me va a dar hasta pena. Vamos a un comercial y regresamos enseguida, amigos. Amigos, les quiero recordar que todos los temas que estamos discutiendo con el doctor Iván Figueroa Otero están dentro de su libro Espiritualidad 101, que lo pueden adquirir en todos los lugares, ¿no? Varios lugares, en mi oficina, lo pueden llamar a mi oficina, pueden conseguirlo en Beta Book Café, Libros AC, Amazon.com,
está en forma electrónico y no electrónico, se puede conseguir en casi todos los lugares. Pero pueden llamar a mi oficina si quieren uno dedicado, yo se lo dedico personalmente. Cada dedicación es individual y única, como esa que tú tienes. Yo tengo la mía, llevo esa ventaja. Doctor, nos habíamos quedado en el perdón, y que le agradezco que me hizo realizar que estas personas que yo he perdonado, ahora los veo como que benditos, están faltos de amor. Sí. Si yo puedo hacer algo para ayudarlas a ustedes. Que tú saliste ganando. 5. Tú saliste ganando. Y la razón es que el perdón sana más al que perdona que al perdonado. Sanan los dos. Y la razón es que cuando el hombre tiene rencor, rencilla, coraje, envidia, la mejor frase para explicar cómo afecta al hombre eso lo dijo Mandela cuando estaba en la cárcel. Mandela dijo una frase bien bonita y bien sabia. Dice, el coraje es el veneno que le preparamos al enemigo, pero nos lo tomamos nosotros. Y eso es bello. Y fíjate que eso es lo que nos ocurre cuando nos da el estrés. Y el estrés lo produce el cuerpo. Cuando yo me molesto, me enfogono contra otro ser humano, aquel ser humano ni se entera, y estoy yo pensando cosas malas porque aquel me ofendió, y yo me voy envenenando poco a poco. Y eso repetidamente en tu vida te va degradando, te va desgastando. Después aparece un cáncer, va a aparecer una enfermedad degenerativa y no sabemos de dónde viene. Así que el perdón sana. Son palabras bien grandes las que usted acaba de decir, que si nosotros vivimos con ese coraje, con ese rencor, con ese sentido de venganza, podemos provocar enfermedades en nuestro cuerpo. La medicina china describió eso hace miles de años. Ellos hablaron de los canales y específicamente el coraje crea síntomas. Y ellos lo describen. Palpitaciones, dolores de estómago, dolores de cabeza, hipertensión, todo eso lo describen ellos. Hay síntomas reales en el cuerpo humano. Y eso yo estoy convencido. Y si eso se repite y se repite y se repite, nos enfermamos. Doctor, el poder de sanación en la relación médico-paciente. Le pertenece casi totalmente al paciente. Al paciente. Paciente. Es un error que nos entregan en la escuela de medicina, que el médico es el que cura. O es la pastilla la que cura. No. Sabemos que gran parte de las pastillas que estamos usando hoy en día son placebo. Sabemos. Incluyendo los antidepresivos. Hay estudios que dicen que son placebo y la gente se mejora. Entonces, ¿qué es lo que está sanando al ser humano? Está sanando la creencia o la potenciación o la capacitación que el médico le provee de capacidad de sanar, o que la pastilla le provee, o su convicción religiosa le provee. Y por eso yo te decía que en toda sanación milagrosa en la Biblia siempre se decía al final, te sanaste por tu fe. Y no es la fe un proceso de facilitación de sanación que ocurre misteriosamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los médicos? Ser facilitadores, llevar esperanza y dar ánimo al paciente, y nunca decirle que nunca hay oportunidades. Decirle, no, porque es que no podemos engañar al paciente. ¿Por qué no podemos engañar al paciente? Si lo hacemos con el corazón para que ellos no sufran. Le va a decir, no, eso es incurable. Eso es una sentencia de muerte. Si el paciente depende del médico. Pero hay pacientes que no hacen eso. Mire, doctor, a mí no me diga eso, yo no me voy a morir. Usted ve que yo lo conozco y lo han hecho. Y han hecho que armar a los pacientes. A mí me hicieron que armar unos cuantos. ¿Me puede dar un ejemplo de un paciente que usted haya tenido, que usted haya podido ver como cirujano? Es decir, ya esto es terminal, esto ya yo no puedo mira, este se muere. Le vamos a poner fecha. Este fue una época en mi vida de cambio en mi filosofía como terapeuta. Yo programo una paciente, una niñita, que supuestamente tenía una masa abdominal benigna, de acuerdo con mi criterio y las placas, y que iba a hacer una cirugía sencilla. Le programamos un hospital en la comunidad que no tenía intensivo. Y cuando yo abro a esta niña, que era hija de una enfermera, tenía como 6, 7 años, encuentro, para mi sorpresa, un tumor inoperable. Que yo decir inoperable, para mí, eso es imposible.
O sea, yo era un cirujano de primera clase, que yo me sentía que yo podía con todas las cosas. Y cuando veo ese tumor, aún haciendo la biopsia, se rompe el intestino y se contamina la cavidad abdominal. Y yo tengo que suturarlo, le pongo unos puntitos para sacar eso y lo mando a la biopsia. Cierro la paciente sin hacer más nada y me sentí muy frustrado y me sentí avergonzado por no haber podido hacer nada. Y me acerco a la mamá que está esperándome afuera y le digo, señora, tengo una mala noticia. Ella no está esperando esto. Es que encontramos que su hija tiene un tumor maligno inoperable. Yo esperaba que ella se iba a echar a llorar. Ahí en ese momento, ella me pone la mano así, encima del brazo y me dice, doctor, no se preocupe. Todo va a estar bien, en nombre de Dios. ¿Va? Y yo la miro así, digo, estás muerta, loca. Fuera de quicio. Y me olvidó la situación. Se transfiere a la niña al intensivo del hospital pediátrico bajo la tutela del entonces doctor Luis Clavel, oncólogo famoso. Le hacen los estudios, encuentra que tiene todo es regado por todos lados, hacen un diagnóstico de tumor de Burkitt's, linfoma, y le dan la primera terapia ese mismo día por la noche. Quimio. Cuando yo llego por la mañana, yo noto un bullicio en el intensivo. Como algo anormal. No, estaba todo el mundo como nervioso. Pero cuando yo me acerco a la niña y yo la examino, el abdomen estaba vacío y no tenía evidencia de tumor. Nada. Estaba ahí tendido, yo lo tocaba y decía, qué raro está esto. Le hicieron un estudio. No sé cuánto tiempo después, pero se había desaparecido todo el tumor. Para resumirte, yo operé a esa niña al año porque la madre no quería que le dieran más quimio, porque había que seguir un protocolo, porque tenía una condición que era incurable. Ocurre que era severo. Y entonces cuando yo lo opero, me fuerzan a operarla para no darle quimioterapia, el abdomen estaba virgen, como que a nadie lo había tocado. No había cicatrices. Entonces, pues obviamente para mí eso rompió un paradigma de lo que es el concepto de sanación. ¿Qué pasó ahí? ¿La quimioterapia? No fue la quimioterapia, que me fue un factor que la ayudó, pero hay algo, la mamá sabía lo que iba a pasar. ¿Qué me dijo ella a mí? Ella no tuvo duda que su hija va a estar bien. Ella no esperaba que su hija estuviera enferma. Y no se preocupe, doctor, todo va a estar bien. Eso no tiene explicación. Por su fe. Por su fe. Eso ocurre. Ahora, no ocurre siempre. ¿Tú no lo entendiste en ese momento? No lo pude entender. Pero pude entender que había una manera de facilitar el proceso de sanación que no era médico, quirúrgico, farmacológico. Que la sanación tiene que integrarse a otros componentes en el ser humano. Hay que usarlo todo. Mirando a esa cámara, ¿por qué no se lo dice a este estudiante de medicina que se va a graduar ahora, o el que se acaba de graduar, o el médico que lleva 10 o 15 años? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué son los puntos que tienen que estar pendientes? No solamente que domines la técnica, no solamente que me puedes operar correctamente, que me puedes dar el medicamento. Yo como paciente, yo siento, yo sufro, yo quiero cariñito, yo quiero una esperanza, yo quiero que se respete mi fe, como la clase que le dio esa señora. Yo quiero que se respete mi fe. ¿Qué le diría usted a ese estudiante de medicina próximo a graduarse o al acabado de graduar? Bueno, primero yo le diría a las escuelas de medicina y de profesionales de la salud que deben integrar un curso de medicina, de espiritualidad en la medicina. Ya es tiempo. Que haya un curso formal donde profesores, no solamente yo, hay médicos religiosos, hay médicos reverendos, hay de todo, que tienen capacidad, hay gente trabajando ahora mismo que tiene la capacidad de enseñar esto. Y compartir la experiencia a ellas de vida, de qué pasó en mi vida, que ellos entiendan que es importante. Entonces, darle una visión terapéutica más integral de la salud. Hay que hacerlo. Y eso hace falta en la escuela de medicina. Y ese médico, yo le digo, es que se permita buscar vías alternas de aprender sobre la medicina, que no sea solamente la patogenia, la patofisiología, la química y el fármaco. Yo conozco varios médicos así. Le voy a mencionar uno. Hay que tenerle compasión. Voy a mencionar un médico que usted, estoy seguro que lo conoce, obviamente, que usted lo va a ver y es una experiencia única,
porque no solamente te trata o te habla de la condición que tienes, sino que entra en los aspectos de tu vida y tú sales, no importa lo que tengas, sales con esa fe, ese entendimiento, una paz extraordinaria. Y a los amigos también te le va a sonar raro, porque es mi primo, el doctor Jaime Incerni. Tremendo ser humano. Yo lo conozco a él personalmente. Jaime es de los pocos neurocirujanos que me manda pacientes a mí para tratar de dolor de espalda. Pues yo hago acupuntura. Y Jaime ha sido paciente mío, pregúntale. Jaime es una persona muy integral, hombre, un muy buen ser humano, y él es un ejemplo de que sí existen seres humanos. Y hay más. En todos los procesos, en neurocirugía, en todos los campos, vamos a ver. Hay gente que están convencidos, pero sería mejor que empezara más temprano y esperar que los cantazos de la vida nos enseñen a ver las cosas, y empezar más temprano es mucho mejor, para no cometer los errores, las colgadas en la escuela de la vida. Cuando nos colgamos. Ahora vamos a los colgados. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los colgados, porque ya es el último capítulo. A ver si la gente no nos pasan de grado aquí con nosotros. Amigos, regresamos con ustedes en breve. Amigos, continuamos con el doctor Iván Figueroa Otero. Y el título del libro, Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida. Hay un capítulo aquí al final que dice, examen final para los colgados de la escuela de la vida. Y te fijas bien, ese mini librito es un libro de texto. Por eso que tiene, cada capítulo tiene una revisión y tiene preguntas para discutir. Y al final tiene un examen, es un examen jocoso. Pero es que como es un texto. Entonces, ¿por qué yo hablo de los colgados? La gente se molestan con el título. Porque los colgados en realidad no son colgados, son quitados. Porque la vida, la escuela de la vida, que es la escuela del amor de Dios, nunca te deja de seguir tratando de pasar tu examen. Por lo tanto, son los quitados los que se cuelgan. Pero no es porque Dios los cuelga o la vida los cuelga, es que se quitan. Y esos son los pobres de espíritu, los que ya están sin fe, los mal amados. Entonces, por eso le puse ese título, pero específico es que nos quitamos. Y las pruebas de la vida, en mi experiencia, esos exámenes nos hacen crecer. Así que cuando yo le digo a mis pacientes, yo relajando, cuando yo tengo confianza con ellos, que viene un paciente con un listón de problemas y te cuentan toda la vida, y me pasó esto y se me murió esto, y cuando están así con ese listón infinito, cogiéndose pena, yo los miro así con una sonrisa y digo, ¡oh! Pero qué mucho te quiere Dios. Entonces me ponen la cara, doctor, ¿pero qué usted quiere decirme? ¿No te recuerdas que decía que de acuerdo con los talentos que Dios te daba, te iban a exigir, y que Él nunca daba algo más de lo que tú no pudieras manejar? Oye, pues tú eres un sobredotado, porque te mandaron con mucho, así que tú eres un ser especial. Lo mataste. Y tú puedes creerme que la gente lo entiende y se sienten bien. Esa frase, cuando se sientan a pensar, digo, bien, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Entonces yo me tengo que sentir bien, porque te han dado, porque tú puedes hacerlo. Entonces cuando tú te sientes así, tú facilitas el proceso de la energía del espíritu en ti, y entonces vas a ver que caminas más fácilmente el proceso de la vida. Yo he visto mucha gente que están caminando erguidos con un listón de cosas que tú no puedes decir, yo no podría hacer eso. ¿No te pasa? Sí. Bueno, pues entonces es cierto. Entonces lo que hay que hacer con esos que están así, no cogerle pena, darle esperanza. Decir, tú eres un ser especial, mete mano. No te van a dar ninguna carga que no puedas con ella. No. Eso me decían a mí los últimos 13 años. Y yo sufriendo tanto, y me decían, ay, Dios te está dando una carga que tú puedes con ella, si no, no te la daría. Tú preguntas, ¿y por qué me la está dando? Una pregunta es porque tú eres una persona que en realidad te merecías eso para crecer en espíritu. Es que la manera que Él te amaba, es que esa fuerza te amaba porque tenía esperanza y además te apoyaba. Te apoya en el proceso, tú no estás solo. La gente no vive en el sufrimiento. La gente siempre vive en la gracia en Dios, pero no vive en el sufrimiento en Dios. ¿Tú no has notado eso?
Cuando estás en gracia, tú dices gracias a Dios. Pero cuando estás chavao, se te olvida Dios. Entonces el problema es que siempre Él está en lo bueno y lo malo de tu experiencia. Él no se quita. Él no es un colgado, Él no se quita. Él vive la experiencia contigo. Entonces, si no estamos conscientes de eso, entonces nos sentimos abandonados. Pero doctor, yo le tengo que decir que yo no soy un colgado. Ah, pues, ahí lo tienes. Yo me gradué. Tienes. Ahora después, pero hay niveles. Ese peso que lo pude aguantar y tolerar me hizo crecer. ¿Seguro? Y me llevó a Dios. O sea, me gradué. ¿Seguro? Y después tienes que perdonarte los errores que cometiste. Claro. En el proceso. Claro. Que uno tiene que aceptar lo que uno no es perfecto. Si no, no estaría en ese revolú. Y tienes que aprender sobre ello. ¿Seguro? Y actuar positivamente. Correcto. No repetirlo. Eso es correcto. Y reconocer y ver cuando los ves en otras personas, perdonarlo y comprenderlo. En la escuela de la vida, todos estamos en diferentes niveles de aprendizaje. En una misma familia, ese es el problema que tenemos. Todo el mundo quiere, no pueden ir igual. Marido, mujer, hijo, están en diferentes niveles. Entonces, hay que tener paciencia y ser obediente para aprender de lo que están un poquito más adelantados que tú. Pero también hay que ser compasivo con los que no están tan adelantados y ayudarlos. Esos son los samaritanos. Entonces, es un proceso de aprender y enseñar, aprender y enseñar. Y siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando. Pero cuando nos creemos que lo sabemos todo, ahí estamos bien mal. Ahí nos caemos. Porque cuando te vienen a predicarle a todo el mundo todo el tiempo. A predicar a todo el mundo y a salvar a todo el mundo y no permitir que nos ayuden. Y a recitar textos y cosas. Sí. Doctor, lamentablemente este programa tiene un problema. Sí. Que es que la hora de nosotros en el programa es más corta que la hora normal. Y el tiempo se nos va así. Y no quisiera terminar, obviamente a todos los amigos televidentes, todo lo que hemos estado hablando está en el libro y lo pueden adquirir. Obviamente en el libro se desarrolla el tema. Le decía yo al doctor que lo voy a traer nuevamente al programa porque quiero ir capítulo por capítulo. Y de cada capítulo de este libro, yo sé que podemos hacer un programa que va a ser de crecimiento para ustedes y para nosotros. Y me comprometo con ustedes en hacerlo. Pero doctor, usted cirujano pediátrico, exitoso, y ahora su oficina, lo único que usted está haciendo es acupuntura. Acupuntura médica tradicional china. Eso es lo que yo hago. Es en mi campo. Solamente. Todo. Y medicina integral. Y estilo de vida, cambio, apoyo espiritual, un poquito de todo. Un popurrí de todo, hago un poquito. Todo lo que me dejan ayudar. Esa acupuntura, yo creo en la acupuntura, no he leído, pero es que algo que ha funcionado por tantas generaciones, en tantas culturas, tiene un mérito. Es que es tan buena que han hecho experimentos con gente que no saben acupuntura y gente que saben. Y le dicen, mira, ponga una agujita aquí. Y los dos pacientes se curan con el que sabe y que no sabe. Ahí está el componente de la fe. Y entonces eso es lo increíble de la acupuntura. Pero está el arte de que hay que tratar, igual que en la medicina natural, la raíz del problema, además del síntoma. Y el error es seguir tratando achaques y dolor de cabeza sin buscar la causa. Si la causa es nutricional, si la causa es alérgica, y si hay un desbalance en los órganos, hay que tratar ese desbalance. Y esas personas se quedan mejor y más tiempo. Entonces la acupuntura tiene que hacerse integralmente, buscar la causa. Y recuérdate que ese libro también está en inglés. Ah, sí, a los amigos televidentes. Spirituality 101 for Dropouts of the School of Life. Está en inglés también, aquellos que lo quieran adquirir en inglés. Doctor, le doy las gracias. Y gracias a ti por darme la oportunidad de uno expresar estas locuras mías en mi fase final de mi carrera. Y yo le voy a decir honestamente, gracias por permitirme haber crecido como ser humano durante una hora. Me alegro. Se lo agradezco mucho. Y se lo agradezco a ti la oportunidad. Se lo agradezco mucho. Y a los amigos televidentes que quieran visitar al doctor, ha estado su nombre ahí con su teléfono, los que lo quieran visitar a su oficina, llamen al teléfono y hagan una cita. Yo les anticipo, doctor, yo lo voy a llamar. Yo voy a ir para la acupuntura. Confianza, nos veremos pronto. Voy allá. Vas a disfrutar mucho. Amigos, los espero la semana que viene con otro invitado que esperamos que sea de agrado para ustedes como en el día de hoy. Que pasen una linda semana.